Entonces, la idea de hoy, la idea de esta clase el día de hoy, básicamente tiene como objetivo darles a ustedes una visión general sobre lo que es el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón hoy en día, pues sería muy irresponsable pensar en una clase darles toda la información. Es un tema que sigue siendo motivo de congresos, de semanas, años, publicaciones, libros, y pues generalmente es un tema muy profundo, un tema que nos reta día a día. Y hoy pues voy a tratar de darles una visión personal y sobre todo enfocado a lo que yo pensaría que ustedes como médicos en formación deben tener, ¿no? No es un tema propio del cirujano torácico, ¿no? Es un tema que pues, realmente compete pues, a la medicina en general, entendiendo que es uno de los cánceres más frecuentes, no el más frecuente, pero sí entre los 3 primeros más frecuentes, tanto en hombres como en mujeres, y en este momento es el más mortal, ¿sí? Es importante que entendamos que todo esto, toda esta información epidemiológica que a veces le parece a uno como harta, que sí, que la estadística, que frecuencia, que números, pues eso es importante porque sin esos números nosotros no podemos realmente mirar, darle el valor a cada una de las condiciones de salud que estamos tratando día a día. Y el cáncer pulmonar sí lo es. Entonces, yo también invito hoy en día a ustedes que son las futuras generaciones a que tengan claro eso, el registro, el diagnóstico en los sistemas, en las historias clínicas ya están sistematizadas en todos los sitios de trabajo, porque a medida que podamos hacer diagnóstico podemos alimentar nuestros pacientes y estamos en deuda ya de que exista una información en Norte de Santander lo más aproximada a la realidad. Sí, ahí en el Hospital Erasmo Meos hemos logrado tener alguna información aproximada, pero pues eso no refleja a todo el departamento. Se viene trabajando con el Comité Departamental de Cáncer de Pulmón, que es un grupo de especialistas que nos hemos reunido desde hace ya 2 años con el objetivo de crear una unidad funcional en cáncer de pulmón. ¿Qué es una unidad funcional en cáncer de pulmón? Es lo que podríamos decir en el sistema de salud, un grupo de trabajo para cáncer que le permita como tal ya ser referencia nacional. Entonces la información que podamos tener ya la podamos reportar a la base de datos nacional y ya poder existir, entre comillas, dentro del sistema de salud en cuanto a números. Bueno, ¿dónde estamos activos hoy en día? Pues ustedes conocen la red de atención en salud en Cúcuta y como ciudad capital de referencia. Tiene un sector privado y un sector público. El privado, pues en este momento, pues lo que yo les voy a hablar es lo que hacemos en la Clínica San José, en la Clínica Santa Ana, en la Clínica Norte. Y tenemos como base muy importante nuestro Hospital Universitario Erasmo Meos, donde ustedes pues también es su casa, donde constantemente estamos en prácticas y que espero verlos nuevamente por los pasillos. Ojalá sea pues con todas las medidas de seguridad y toda la responsabilidad, pero pues ese es el sitio más importante para todos, pues los quiero como invitar al tema. Bueno, hablar de cáncer de pulmón como tal, yo creo, vuelvo y les digo, no depende de lo que piense un cirujano. El cáncer de pulmón va desde que ustedes como médicos generales abordan al paciente y pueden empezar a sospecharlo. De ahí en adelante es un tema que pueden vincular a médicos internistas, por muchos de los casos pues, se asocian a síntomas respiratorios, pueden incluir a cirujanos generales y a su vez pueden incluir además neumólogos, cirujanos torácicos y también ya entrando en el diagnóstico, especialidades relacionadas con cáncer como es oncología, como es radioterapia, como es pues ya de entrada radiología, patología. Entonces, es algo que no podemos asignarlo solamente al cirujano. Como ya les decía, es muy importante pues entender el problema y tener claro que si nosotros lo entendemos, tenemos los conceptos médicos, pero si no logramos registrar esa información, pues se va a quedar simplemente como un voz a voz. Hoy en día lo que no se escribe o lo que no se anota se olvida. Bueno, es como la idea. ¿Cómo yo planteo el problema? El problema del cáncer pulmonar es cómo nosotros y ustedes como médicos se van a enfrentar a él. Y es el diagnóstico. A mí me parece que pues, con que ustedes se queden con esta diapositiva o con esta imagen de entrada es cómo pueden ustedes en una consulta general, en una consulta hospitalaria, hacer el diagnóstico y sobre todo el diagnóstico temprano.
Hoy en día deben entender que el diagnóstico temprano es la base, es el paciente que es potencialmente curable. ¿Sí? El diagnóstico temprano se hace cuando uno trata de detectar o diagnosticar los nódulos pulmonares o los nódulos pulmonares solitarios. Un nódulo pulmonar solitario puede ser un cáncer pulmonar temprano y es un paciente que, si es así, puede ser diagnosticado, puede ser estadificado y puede ser tratado buscando la curación. Generalmente, o la mayoría de pacientes en cáncer de pulmón, porque sus síntomas se presentan en etapas avanzadas, pues siempre lo detectamos no en etapas tempranas. Entonces yo creo que el reto y el mensaje que quiero dejarles al final es que ustedes siempre tengan en su disco duro diagnóstico la posibilidad de tener un diagnóstico temprano, ¿sí? Siempre sospechar en el diagnóstico temprano del cáncer de pulmón. Por eso, cuando hablábamos de los temas a tratar en este semestre de cirugía de tórax, yo no puedo separar nódulo pulmonar solitario de cáncer de pulmón. O sea, es la visión como yo lo veo. El abordar el cáncer de pulmón es darle la importancia al tema del nódulo pulmonar solitario. Claro, el nódulo pulmonar solitario tiene otros diagnósticos diferenciales. Generalmente la mayoría de nódulos pulmonares solitarios son benignos, pero de un 30 a un 40% pueden ser cánceres en etapas iniciales. Entonces, si nosotros entendemos esto que vamos a hablar hoy, pues seguramente vamos a entender bien la importancia del diagnóstico y el abordaje del nódulo pulmonar solitario. Eh, cuando yo hablo de la posibilidad de que se persista, de que se actúe y que se trabaje en equipo, pues para mí son los pilares y es lo que me ha movido durante estos 16 años en la región. Esta foto para mí emocionalmente tiene mucho valor. Este fue el momento hace 16 años donde se generó la idea de Intorax como un grupo, y fue un grupo que fue básicamente creado como basado en ustedes, en los estudiantes. Entonces vamos a hacer un grupo, vamos a empezar a hacer charlas, vamos a empezar a informarnos, vamos a empezar a estudiar, y eso fue lo que sucedió hace 16 años y se creó Intorax. En ese momento estaban muy jóvenes, como ya se pueden dar cuenta, y esta foto pues emocionalmente para mí tiene mucho valor porque ahí tenemos inclusive al doctor Raúl Vera, que hoy es mi compañero de trabajo, cirujano torácico, como interno. Era un interno y él participó en las primeras reuniones de Intorax que se enfocaban en qué es el cáncer de pulmón. Entonces, miren, desde hace 16 años estábamos haciendo lo que estamos haciendo hoy, sembrando semillas y dando la importancia de lo que era un cáncer de pulmón. Ahí encontramos también al doctor Fabio Berbesí, que muchos de ustedes pues conocen, y en el extremo derecho encontramos al doctor Gerardo Zúñiga, también cirujano torácico hoy establecido en España. Pues por lo quiero contarles que pues para mí es muy emocionante ver esas fotos porque así los quiero ver a ustedes más adelante en ese proceso. Entonces nosotros en el diagnóstico, estadificación y tratamiento es donde debemos enfocarnos. Entonces siempre, diagnóstico, estadificación y tratamiento. Nosotros tenemos que ver, claro que tenemos que ver, porque cuando hacemos diagnóstico, pues ahí es donde ustedes como médicos generales, en formación que están y que van a hacer es que mirar qué síntomas tiene el paciente, si hay algún síntoma respiratorio. Bueno, ahora estamos en una etapa COVID donde todo lo COVID pues implica hacer estudios diagnósticos. Pero siempre no se les olvide que la medicina no es COVID, no COVID. La medicina es síntomas respiratorios, puede ser una enfermedad viral como la enfermedad por COVID, también puede ser la tuberculosis, pueden ser las neumonías, puede ser el cáncer de pulmón. Entonces ahí se complementan esas imágenes y posteriormente se llevan a procedimientos diagnósticos como pueden ser endoscópicos, percutáneos o quirúrgicos y tienen que ver mucho con el manejo interdisciplinario. En la estadificación, también, si nosotros tenemos un diagnóstico, después vamos a estadificar, pues vamos a tener la posibilidad de hacer imágenes endoscópicas, hacer de abordajes quirúrgicos y en los tratamientos, pues también vamos a estar allí, no solamente en el tratamiento, pues hay que entender que el tratamiento de cáncer, como tal vez a muchos de ustedes les compartí el video promocional para la comunidad de la importancia del cáncer de pulmón, es que dependiendo de la etapa, y podemos resumir como más adelante les contaré en 3 grandes grupos: etapa temprana, que es donde queremos que todos los pacientes estén; etapa intermedia, etapa avanzada, pues vamos a tener diferentes alternativas, ¿no? No solo la cirugía del tratamiento, no solo la quimioterapia del tratamiento, no solo la radioterapia del tratamiento, sino hay una combinación de tratamientos en momentos determinados y sobre todo que actualmente la llegada de terapias nuevas que llamamos terapias dirigidas, también les contaré en este bloque de cáncer de pulmón, pues ha permitido que las respuestas
al tratamiento del cáncer de pulmón, no solamente quirúrgico, sino como oncológico, sean las mejores. Y ahí lo describimos, la inmunoterapia, la terapia dirigida, las nuevas opciones de tratamiento como es la radioterapia. La radioterapia ha logrado también poder ser muy localizada, muy selectiva, muy precisa, inclusive en algunos pacientes que tienen condiciones médicas muy delicadas y no pueden ser llevadas a cirugías, el utilizar radioterapia dirigida, denominada como la SBRT, puede ser tan efectiva como la cirugía. Entonces, lo que se llama hoy como una radiocirugía. No competimos, simplemente trabajamos en eso. Entonces, el cáncer de pulmón, como pueden ver en esa imagen, pues son lesiones que se generan en el parénquima pulmonar, son lesiones irregulares, infiltrantes. Pues ese es el hallazgo macroscópico de una lesión tumoral. Miren cómo cambia su pigmento, cómo se cavita, ¿cierto? Y es ahí en donde nosotros pues tenemos que generar intervenciones para el abordaje del cáncer. Yo siempre que les hablo de cáncer de pulmón, pues uno siempre piensa cáncer de pulmón, cáncer como tal, de la parte respiratoria. Y esto es como una visión general de lo que podríamos pensar en los cánceres torácicos. Entonces, en los cánceres torácicos tenemos cánceres de la pared, cánceres de la pleura, cánceres del diafragma, cánceres del mediastino y cánceres del pulmón. Y dentro de los tumores pulmonares, pues hay los benignos y los malignos, y es ahí en donde los malignos tenemos como los tres grandes grupos, el cáncer pulmonar o broncogénico, los linfomas, los melanomas y algunos tumores como los sarcomas. Entonces, el cáncer pulmonar, pues podría generarse de cualquier célula de los tejidos respiratorios, pero entendemos que la célula más importante en el pulmón es la célula epitelial, que es la célula respiratoria. Entonces, cuando hablamos de cáncer broncogénico, nos referimos exactamente al cáncer de las células respiratorias epiteliales. Es decir, o sea, es el más frecuente, es el que una entrada debe pensar, pero el hecho de que siempre hablemos de él, y es el tema que nos va a competir en este bloque de cáncer pulmonar, no quiere decir que no exista también sarcomas, linfomas o melanomas, como ya describimos. El cáncer broncogénico se divide en dos grandes grupos, se divide en uno que denominamos célula no pequeña y otro que denominamos célula pequeña. Hoy en día estos nombres han migrado, han evolucionado por actualizaciones. El célula no pequeña se llama no microcítico y el célula pequeña se llama microcítico. El célula no pequeña a su vez tiene clasificaciones como el carcinoma escamocelular, el adenocarcinoma y el carcinoma de célula grande. ¿Qué podemos hablar? O el por qué se produce el cáncer? Sabemos, y todos creo que han estado muy juiciosos en su asignatura de patología, me imagino que revisaron muy bien el tema de carcinogénesis, pero bueno, se los voy a hacer un poco más sencillo en esta diapositiva, y es que el cáncer de pulmón, como muchos de los cánceres, se produce una pérdida del balance entre el control celular, ¿cierto? Que eso está básicamente dado por información genética que tenemos que nos puede hacer susceptibles de desarrollar un cáncer. Luego, existe también un balance con respecto a que la vida celular tenga, por decir así, un comportamiento normal. Y eso está dado con una serie de genes que existen en la célula que hacen que si ahí existe alguna normalidad, esos genes pues corrijan esas anormalidades, y al final también existen otros tipos de control que hacen que la célula muera en un momento determinado. Entonces, ese es como un equilibrio que debe existir a nivel celular. Y además de eso, existen factores ambientales que pueden influir en este comportamiento celular, como pueden ser la radiación, las infecciones virales y sobre todo el factor más importante que es el tabaquismo. Entonces, uno para adquirir un cáncer de pulmón, pues debe tener claro que uno no lo va a adquirir pues porque sí me tocó, sino debe existir como una probabilidad, un juego de ruleta. Yo definiría como cuando, si alguna vez han ido a algún casino, ustedes tratan de activar un tragamonedas de muchas opciones y que coincidan los elementos, pues eso es lo que podría suceder. Puede haber un paciente que tenga la predisposición genética, pero nunca desarrolla el cáncer, como puede ser el que no lo tenga, pero por algunas alteraciones en los genes supresores o en los genes de la muerte celular o apoptosis, pues hacen que el cáncer se presente. Entonces, este es digo yo, la gran llave del desarrollo del cáncer de pulmón. Como factores externos, tenemos principalmente el tabaquismo. Recordemos
que de todos los fumadores, solo el 30% desarrollan cáncer. Es decir, o sea, no podemos tampoco decir que es que el cigarrillo es igual a cáncer de pulmón. El cigarrillo realmente es un tóxico que ya sabemos que a nivel de salud pública está prohibido y va a la prohibición completa porque no produce cáncer de pulmón, produce POC, produce aterosclerosis, produce infartos cerebrales, infartos miocárdicos, bueno, mucha patología que está relacionada con el tabaquismo, pero el 30% podría estar relacionado con el cáncer de pulmón. Pero de los pacientes que tienen cáncer de pulmón, entre el 70 y el 80% están relacionados con tabaquismo. Entonces sí es el factor de riesgo más importante, el tabaquismo. Hoy día sabemos, con toda esta nueva posibilidad de información epidemiológica, que cada vez se está presentando más cáncer de pulmón en no fumadores, más cáncer de pulmón en mujeres, que eran las que eran menos frecuentes exactamente, más cáncer de pulmón en raza blanca, más cáncer de pulmón en pacientes jóvenes, y pues todo esto nos está haciendo pues también girar, pero la mayoría, y en el escenario mayor, es mucho más frecuente en hombres, mucho más frecuente en raza negra, mucho más frecuente en fumadores, como aspectos a considerar, ¿no? No es lo mismo la exposición a cigarrillo como fumador, al no fumar pero convivir con un fumador, es lo que se llama fumador pasivo. Ya creo que ustedes entienden claramente el tema, pero el riesgo existe y como tal hay que considerarlo. Hay que también tener en cuenta lo que ya les había hablado, no es solamente el tabaco, existen otros factores de riesgo como las radiaciones ionizantes y el asbesto. Acuérdense que el asbesto es una partícula mineral que se ha utilizado mucho para la construcción, para diseñar algunos tipos de materiales que conocemos en el país como Eternit, cual ya están prohibidos y en el cual ya la legislación hizo una ley anti-asbesto, pero que anteriormente no era así. Y ese asbesto también se utiliza en lo que es la elaboración de frenos, en la pintura para barcos. Entonces todo esto es importante considerarlo porque pues, el asbesto es el factor de riesgo más importante para desarrollar un cáncer en pleura que se llama mesotelioma, pero también lo es para desarrollar el cáncer de pulmón. Y no está lejos. Ayer precisamente tuvimos una reunión extraordinaria del Comité de Cáncer de Pulmón. El Comité de Cáncer de Pulmón, como les dije, es un espacio que hemos diseñado los especialistas de Cúcuta, altruista, filantrópico, no nos mueve sino el ayudar a la región y ayudar a los pacientes. Entonces nos reunimos una vez al mes, pero un paciente estaba muy malito y decidimos reunirnos ayer para discutirlo, a ver qué opción de tratamiento le podíamos ofrecer. Y efectivamente era un paciente con un mesotelioma epiteloide que desafortunadamente pues está en una etapa avanzada y que estando en Cúcuta desarrolló este tumor y estando en Cúcuta reinterrogándolo, fue una persona que trabajó muchos años en vigilancia de sitios de construcción y de vigilancia, también hacía algunas actividades de construcción en relación con el Eternit. Entonces esto no es tan loco como pensamos que no se lo leímos porque salió por allá en Rusia o en Estados Unidos, no. Aquí también lo tenemos. Aquí tenemos pues una tabla básicamente donde mostramos el riesgo relativo de muerte por cáncer de pulmón con relación al tabaco y miren la relación si lo unimos al asbesto, casi desde los no fumadores 1 versus el 50 de probabilidad, ¿no? Es importante. Y aquí otro comparativo del riesgo relativo, como para que ustedes tengan esa información clara, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿el cáncer de pulmón solo se relaciona, pues, como hemos hablado, con el tabaquismo, con el asbesto, con las radiaciones ionizantes, con el antecedente de mi tío, de mi papá que tenía cáncer de pulmón, sí? Pero también hay otros factores, y por ejemplo, el EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica donde se generan algunos cambios inflamatorios en las células respiratorias, también se ha determinado que puede tener relación con el desarrollo del cáncer. La tuberculosis como enfermedad no es que produzca cáncer, pero los cambios inflamatorios residuales se han asociado a estadísticas relacionadas con cáncer. Inclusive existen evidencias desde hace muchos años de lesiones cicatrizales o cicatrices pulmonares donde esa cicatriz por cambios celulares va a terminar en un cáncer. Eso es lo que llamamos un scar cáncer. Entonces, wow, por donde ustedes lo vean, pues el cáncer de pulmón tiene pues muchas probabilidades, pero es importante que entendamos qué es, a qué se refiere el broncogénico cuando hablamos de células respiratorias epiteliales, cómo los clasificamos en esos dos grandes grupos y qué es lo que produce el cáncer. Yo creo que
pues he querido ser lo más simple, lo más básico, pero con que el mensaje quede, pues sería muy importante para mí. Aquí les voy a hablar un poco de cómo la clasificación, de las clasificaciones de los cánceres de pulmón. Ya hablábamos del origen epitelial y hay otros orígenes. Rápidamente, los epiteliales pues tienen lesiones benignas, preinvasivas y malignas. Acuérdense que ahí en las malignas está el de célula pequeña y el de célula no pequeña, que incluye el escamo, el adeno y el célula grande. Bueno, también tenemos otro tipo de tumores como los sarcomas. Hay tumores de tejidos blandos del pulmón como mesoteliomas, linfomas, que ya los habíamos descrito. Por ejemplo, esto es una macroscopía de un sarcoma, me parece importante porque siempre que hablamos de un sarcoma siempre debemos pensar en la posibilidad de que el corte parece como una carne de pescado, ¿no? Perdonen la comparación, pero es algo que vemos todos los días y creo que la macroscopía es clara porque creo que si la diferenciamos un poco de esta, que ya los tumores epiteliales, la macroscopía es diferente, ¿sí lo ven? Entonces, más o menos es lo que quería que ustedes pues, tuvieran como la comparación, ¿no? Y también encontramos tumores pulmonares de orígenes de otros tumores, o sea, lo que llamamos enfermedad metastásica. Pues esos generalmente se manifiestan como lesiones nodulares múltiples. Hay una familia de tumores de origen glandular. Recuerden que las células respiratorias tienen también un epitelio glandular. El epitelio glandular nos ayuda siempre a la producción de secreciones, lubricación, moco, protección de la vía respiratoria. Entonces, estas células epiteliales de origen glandular también tienen componente neuroendocrino y ahí también se pueden generar algunos cánceres o tumores. Esos tumores no vendrían siendo carcinomas broncogénicos como tal, pero sí terminan siendo unos tumores como primos de los carcinomas broncogénicos, que es lo que llamamos los tumores de células carcinoides, y estos tumores carcinoides pueden tener mucha más cercanía con el tumor de célula pequeña, ¿no? Generalmente son tumores como ahí se ven en la imagen, que se localizan dentro de los bronquios con unas implicaciones, con unos tratamientos específicos, que pues hoy no lo voy a describir, pero que siempre debemos tenerlo claro en el enfoque del cáncer de pulmón. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Listo, entonces llegamos al punto clave. Ustedes, pues, en este momento de formación, pues están siempre acompañados con un tutor, un interno, con un residente, con el profe, con el médico general de urgencias. Pues uno a veces se relaja en el escenario, pero simplemente quiero que cierren los ojos y se transporten ya el día cero que les toca ser ustedes el líder de su consulta, ser ustedes los responsables de las decisiones. Y simplemente es todo paciente que pues ingrese a un servicio de atención hospitalaria ambulatoria con síntomas respiratorios, pues uno de los diagnósticos a tener en cuenta en el disco duro es el cáncer de pulmón. Entonces uno empieza a correlacionar la edad, factores de riesgo como ya lo vimos, sexo, si tuvo alguna ocupación, todo eso es hacer una historia clínica completa y nos hace pensar en la posibilidad de que tenga alguna patología pulmonar y seguramente esto nos va a llevar a hacer imágenes diagnósticas. Aquí describimos cómo la clínica inicial es el hallazgo. Ya cuando tenemos una clínica uno podría utilizar varias maneras. Yo quería describir la posibilidad de hacer un diagnóstico con cáncer con una citología de esputo, pues la sensibilidad puede ser buena, pero no hay especificidad porque que aparezca una célula maligna no nos va a permitir hacer un diagnóstico preciso y mucho menos estadificarlo. Por eso debemos ir básicamente a una placa de tórax y es posible una tomografía, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una placa en donde tenemos una placa de tórax, no sé si ahí la flecha claramente ven una opacidad apical derecha, que pues en principio podría corresponder a un nódulo, y pues ahí comenzaríamos a hacer el análisis si ese nódulo podría ser un cáncer pulmonar. Por ejemplo, aquí tenemos una tomografía. La tomografía lo que logramos ver, voy a mostrarles más adelante muchas más imágenes y sé que la van a aprovechar mucho, es esa lesión que ya está bien el límite entre nódulo y masa. Recuerden que en este módulo vamos a hablar también de nódulo pulmonar y voy a explicarles muy bien el tema, pero lo que quiero que vean es esa lesión irregular, como estrellada, con puntas, es una lesión espiculada, y cómo tiene esas colitas que van a la pleura. Eso es muy sugestivo de una lesión tumoral, un cáncer pulmonar. También utilizamos otros métodos diagnósticos, en este caso no contamos con él en Cúcuta, pero sí a nivel mundial y a nivel nacional existe, que es la tomografía con emisión de positrones, que es la combinación de un examen imaginológico tomográfico como el TAC, con medicina nuclear. Se aplica un radiomarcador que tiende a captar el medio de contraste de las células malignas sin ser específico. O sea,
el PET-scan, que es lo que les estoy mostrando, es un diagnóstico, es un método diagnóstico para cáncer, pero no hace diagnóstico confirmatorio, simplemente puede tener falsos positivos y tener falsos negativos, pero sí nos ayuda mucho en el abordaje. En cáncer de pulmón lo tenemos en cuenta, nos está haciendo mucha falta en Cúcuta, los pacientes que necesitamos apoyarnos con el PET-scan, pues se los solicitamos y van a las ciudades de Bucaramanga, Bogotá o Medellín y se los hacen. Y los hacen rápido, entonces pues no es que sea algo que no utilicemos. Casi cada semana solicitamos 1 o 2 PET-scan, entonces es importante que conozcan este método diagnóstico. Este método no es que lo hagamos por protocolo, se debe individualizar dependiendo del caso, de la etapa, del estadiaje, pero es uno de los métodos diagnósticos que utilizamos. Y cuando ya tenemos pues, la historia clínica, tenemos una placa, tenemos una tomografía, pues ya tenemos que ir a como hacer la confirmación histopatológica. Y estas confirmaciones diagnósticas histopatológicas son muy importantes los métodos invasivos, ¿sí? O sea, pues como situación comparativa, no soy experto y me regañan si lo hago, pero sé que existen muchos métodos diagnósticos serológicos donde se toman biopsias líquidas, pruebas sanguíneas y se hace el diagnóstico de cáncer. Creo que eso se está haciendo a nivel de cáncer de mama. En pulmón todavía no tenemos esta opción. Ya en casos muy seleccionados, como les hablaré más adelante, en pacientes que ya tienen enfermedades diseminadas, si se quieren determinar si el paciente es candidato a una terapia dirigida, se pueden hacer biopsias líquidas, que son tomas de sangre, y sobre esas muestras de sangre se hacen pruebas buscando tal vez que en la sangre existan células malignas que puedan ser identificadas, pero en cáncer de pulmón no lo tenemos. Entonces la única forma de saberlo es tomar una biopsia, o sea, tomar un tejido de esa lesión pulmonar. Entonces ahí es donde entramos las especialidades invasivas, que hacemos procedimientos invasivos, radiología con radiología intervencionista, neumología con sus broncoscopias y nosotros la cirugía de tórax con todas las alternativas. Debo aquí agregar que existen otros métodos antes de avanzar en lo que hacemos, como es la resonancia magnética del tórax, no compite con el TAC. No es que la hagamos de protocolo para tórax, solamente la pediríamos en tórax cuando queremos mirar extensión al mediastino, a pared torácica para tomar alguna decisión de estadificación. La gamografía ósea se solicita cuando ya al paciente se le quiere mirar extensión o enfermedad metastásica. El estudio de cerebro, que es muy frecuente a nivel de metástasis de cáncer de pulmón, se puede hacer con un TAC cerebral, pero hoy en día se prefiere la resonancia magnética cerebral por la sensibilidad, por detectar lesiones mucho más pequeñas, y también se hacen estudios de abdomen superior o con ecografías o con tomografías idealmente para estudio de la glándula suprarrenal, sino también otro de los centros de metástasis. Entonces eso sería como los métodos imaginológicos diagnósticos, no solamente en la etapa inicial, sino ya en la etapa de estadificación. Entrando un poquito entonces a cómo abordamos los diagnósticos ya en el caso de que encontráramos una lesión en la radiografía, en el TAC, necesitamos abordar, pues tenemos varias alternativas. Yo aquí quiero hacer una pausa porque para mí es muy importante no confundirlo. O sea, cuando uno habla de un tema, pues uno tiene que darles toda la información, pero siempre me pasaba que cuando se acababa la clase yo quedaba ahí como que tanta información y no la puedo integrar. Entonces, voy a estar haciendo pausas durante la clase para irle como concretando conceptos. ¿Qué hemos hecho? Hemos hablado de qué es el cáncer de pulmón, los he contextualizado en la realidad de Cúcuta, les he dicho la importancia de que el cáncer de pulmón es uno de los cánceres que hace parte de todos los cánceres del tórax. Les hablé de la clasificación, les hablé de la celularidad y cómo se clasifican esos dos grandes grupos. Les hablé de cómo se produce el cáncer, por qué, los factores de riesgo, la importancia del tabaquismo, el asbesto, las condiciones genéticas y lo que está sucediendo hoy en cuanto a la juventud, el sexo y la ausencia de tabaco en algunos casos, que está haciéndose muy frecuente. Y después les hablé cómo nos va a llegar el paciente. Entonces el paciente llega con una sintomatología respiratoria. No existe ningún síntoma respiratorio patognomónico del cáncer. Son síntomas inespecíficos, compartidos por muchas enfermedades. Por eso, cuando hay síntomas respiratorios, pues el diagnóstico de cáncer está ahí escondido. Y ya no es que está joven y no fumó. Nada, puede ser. Nadie lo puede descartar. Eso es muy importante que lo tengan claro. Entonces, ustedes hacen una muy buena historia clínica, abordan, y lo mínimo en ese paciente respiratorio es hacer imágenes diagnósticas. Y es ahí en donde uno vaya tejiendo la posibilidad de que ahí haya escondido un cáncer de pulmón. Eso sería como el abordaje grueso. Ahora,
tener una imagen, como ya les dije, no nos da el diagnóstico. Tenemos que tomar una biopsia. Ahora, recuerden, la biopsia es importante para dar el nombre al tumor. Tomar una biopsia, mandarlo a estudio patológico y posteriormente a marcadores de inmunohistoquímica en cáncer de pulmón, se le debe hacer marcadores de inmunohistoquímica en principio a todos los tumores, porque hace muchos años los diagnósticos se hacían con muy buena experiencia de los patólogos, con la posibilidad de hacer diagnósticos ópticos, pero por muy buena experiencia también el comportamiento metabólico o el comportamiento celular, pues solamente con ver no se podría determinar. Entonces, por eso, antes también el cáncer de pulmón, al ser solo diagnosticado por óptica, tal vez no era muy preciso y los tratamientos también no lo eran. Hoy en día poder hacer electroforesis, es decir, inmunohistoquímica que nos permite dar como el código de barra del tumor, pues hace que el diagnóstico sea preciso y de esa forma se pueda dar un tratamiento dirigido. Entonces, primer aspecto en el diagnóstico, hacer una biopsia, cualquier sea el camino, y siempre considerar la posibilidad de marcadores de inmunohistoquímica. Ahora, si tenemos el diagnóstico, tampoco podemos quedarnos ahí con manos cruzadas, porque la pregunta es, sí tiene un cáncer, pero la siguiente pregunta es, ¿en qué etapa está? ¿Está en etapa inicial, está en etapa intermedia o está en etapa avanzada? Acuérdense que las etapas iniciales, o las etapas que están comenzando la patología, que son las que pueden beneficiarse de la curación, muchas veces no producen síntomas. Ese es el problema. Entonces, por eso, cuando a usted le llegue, y eso es el siridí que les voy a dar en la clase de nódulo pulmonar relacionado con cáncer, es que cualquier nódulo pulmonar siempre tiene que ser valorado por un especialista, porque ahí podemos estar escondiendo un cáncer en etapa inicial. Entonces, esos pacientes se detectan, ¿por qué? Porque van a ser llevados a cirugía, les van a hacer una biopsia, les van a hacer una valoración anestésica o un examen ejecutivo de COVID, entonces le pidieron una placa por COVID y la placa mostró un nódulo pulmonar. Entonces, todo eso es lo que nos hace hoy en día tener como hallazgo incidental, ¿sí? Mientras que los pacientes que les van a llegar a ustedes ya sintomáticos respiratorios es posiblemente etapas avanzadas. Entonces, ¿qué puede producir un paciente en etapa avanzada? Tos, dolor, ahogo, flema con sangre y pérdida de peso. ¿Qué más produce eso? La tuberculosis lo produce, enfermedades e infecciones lo producen, alteraciones congénitas lo producen. Muchas cosas comparten estos síntomas. Entonces, simplemente es para que ustedes tengan en ese contexto la importancia. Entonces, cuando vamos a llevar al paciente a biopsia, y vuelvo nuevamente a este momento, es importante que tengamos claro la posibilidad de que hagamos el diagnóstico, pero nos quedemos corto con la estadificación. Entonces, esto se llama propaganda para lo que yo hago, porque nosotros cuando podemos hacer el diagnóstico, es posible que ahí mismo podamos hacer la estadificación. Y ya les voy a explicar el porqué. Entonces, les hablaba de la biopsia percutánea. Aquí tenemos equipos de trabajo. Está el doctor Manosalva, está el doctor en la Clínica San José, que nos hacen diagnósticos de biopsias con experiencia ya, con muchos años, y nos permiten pues tomar estas muestras y estas muestras nos hacen el diagnóstico. La broncoscopia, muchas veces nosotros, no sé si les estuve informando en la primera clase, casi que todos los procedimientos torácicos les hacemos broncoscopia por protocolo, y en el caso de la sospecha de un cáncer, con mayor razón, porque el cáncer de pulmón pues se origina en la vía respiratoria y toda la valoración que se haga debe incluir la vía respiratoria dentro de la estadificación, y ya van a ver dentro del T uno de los aspectos de la broncoscopia. Entonces, esta broncoscopia generalmente lo que uno trata de detectar es que si hay lesiones centrales, es decir, están dentro de los bronquios principales, y si lo hay, pues tomar una biopsia también nos podría hacer el diagnóstico, ¿no? Aquí tenemos pues varias imágenes, hay broncoscopia flexible, broncoscopia rígida, se puede hacer con anestesia local, con anestesia general. Pues uno no está hecho para que le metan un tubito por la vía respiratoria, si uno come todos los días, por eso una endoscopia digestiva se puede hacer en un consultorio, pero una broncoscopia no, por el riesgo de que el paciente haga insuficiencia, sea intolerante o haga alguna reacción que pueda complicar su vida cardiovascular. Entonces, antes lo hacemos en salas de cirugía con todos los cuidados para el paciente. Y aquí podemos encontrar los hallazgos de la lesión, que la entremos de frente, que la tengamos con algunos ganglios alrededor, o que el bronquio esté formado por compresión extrínseca o por infiltración, ¿no? Como generalidades, eso lo hacemos.
Tenemos muchas alternativas. En estos 16 años, pues nosotros hemos trabajado más con la fibra, que es ese broncoscopio que ustedes ven, donde yo tengo que colocar el ojito ahí para ver, porque no tengo cómo acceder con video, pero también está la opción de video, que ya también lo tenemos y lo estamos utilizando en este momento en varios lugares de la ciudad. El grupo de nosotros de Incoras tiene un equipo que ya lo estamos conectando a video, entonces esperemos que cuando vengan ustedes a los quirófanos podamos hacer broncoscopio. Antes yo les mostraba por el ojito, ahora ya les podemos mostrar en la cámara, entonces todo eso lo estamos haciendo. Eso es un broncoscopio rígido también que lo utilizamos para algunos procedimientos, no tanto para diagnóstico, sino cuando ya hay enfermedades avanzadas que necesitamos permeabilizar el bronquio y demás, ¿sí? ¿Qué ha evolucionado con el broncoscopio? Ha evolucionado la asociación del broncoscopio con la ecografía, que es lo que se llama endosonografía o ultrasonografía broncoscópica, EBUS. El EBUS reduce las siglas de broncoscopia con endosonografía. ¿Qué permite? Permite lo que yo les mostraba acá antes, que si nosotros tenemos una lesión que está alrededor del bronquio o hay ganglios alrededor del bronquio, pero no los podemos biopsiar porque no están dentro de la luz del bronquio, el EBUS no los puede detectar y a través de agujas los puede abordar y tomar biopsias. Entonces, ese podría ser un buen método, no solamente para el diagnóstico, sino para la estadificación. Entonces, ahí vemos un equipo especial que tiene una línea, un traductor de ultrasonido y un canal para toma de biopsia, lo que se ve muy claramente. Miren cómo dentro del bronquio se accede al ganglio, se podría tomar la biopsia para el diagnóstico de esto y ese sería pues la visualización de la imagen, ¿no? Y ya siguiendo en esa escala de diagnóstico, esto sí no lo tenemos acá. El EBUS no está en Cúcuta. Sé que existe el EUS en Cúcuta, que es la endosonografía por endoscopia, o sea, por el esófago, que es una alternativa también para algunos casos que requieren estadificación de ganglios paraesofágicos. En la Clínica San José se tiene esa tecnología solamente, pero no tenemos nada más que eso. Pero en Colombia sí tenemos el EUS. La semana pasada el Comité Departamental en su reunión mensual tuvo la fortuna de tenerla invitada a la doctora Alejandra Cañas, que es médica, especialista en medicina interna y especialista en neumología, y es la directora de medicina interna del Hospital San Ignacio en Bogotá, y es una de las pioneras en Colombia en EUS. Entonces, pues es algo que tenemos aquí a la mano. Nosotros, como no lo tenemos, pues nos seguimos apoyando en la parte quirúrgica. Pero lo que seguiría, y esto no lo tenemos, pero sí lo he visto en los viajes de entrenamiento que hemos tenido fuera del país. El año pasado antepasado estuvimos en Canadá, el año pasado estuvimos en Asia y esas cosas. Y aquí vemos cómo a través de tecnología se logra hacer navegaciones, es decir, a través de broncoscopio se meten sondas y las sondas hacen reconstrucciones tridimensional del pulmón y de los bronquios y detectan la lesión. Entonces estamos hablando de una tecnología que cada vez pues, va a reducir más la cirugía, la agresión quirúrgica como lo que hacemos, pero la idea, al final lo que queremos es un buen diagnóstico con una buena biopsia y una buena estadificación. Cuando por alguna razón nosotros ya sabemos que tenemos la biopsia y tenemos el diagnóstico, pero también notamos que hay ganglios o hay estructuras en el mediastino, ya se van a dar cuenta de la importancia, pues esas lesiones del mediastino se tienen que estadificar también. Entonces, así como se abordan las lesiones del pulmón, el mediastino también tiene posibilidad de hacer diagnóstico, y ese diagnóstico, pues vamos desde cirugías abiertas, permítanme les muestro primero la cirugía abierta, que es una mediastinotomía, que es abrir, a lo que hemos migrado hoy, que se llaman mediastinoscopias, que es entrar a través del mediastino a buscar los ganglios. Aquí, por ejemplo, comparamos, ¿no? Miren el abordaje por endoscópico del mediastino y el abordaje abierto. Pues, creo que eso ya no tiene sentido explicárselo, ustedes lo tienen clarísimo, los métodos mínimos invasivos en todo escenario tienen todos los beneficios claros, ¿cierto? Y ya tenemos este tipo de tecnología que se llama video mediastinoscopio, BAMLA, que es lo que nos hace no solamente hacer el diagnóstico, sino inclusive nos permite hacer vaciamientos mediastinales. Entonces miren este video, ahí estamos haciendo la disección del mediastino, estamos entrando por una incisión cervical, disecamos hasta la tráquea, la parte posterior está la tráquea, y ahí empezamos a hacer la disección. Ahí van a ver una estructura en la parte de abajo, que tiene anillos, que es la tráquea, ahí está la pleura mediastinal, y empezamos a hacer la disección para encontrar los ganglios.
y ahí entonces se hace disección Roma, se colocan gasitas, ahí está la vena cava superior. Imagínense, estamos entrando por el mediastino y miren, ven esos puntos negritos acá, pues todo eso son ganglios. Entonces la idea es hacer esa disección y esa exploración del mediastino, ¿no? Que es muy importante para el diagnóstico y estadificación del cáncer. ¿Sí? Y aquí está la arteria innominada, la vena ácigos, miren la llegada de la ácigos a la cava. Entonces, wow, todo eso se puede hacer por mediastinoscopia o por BAMLA, que es la videomediastinoscopia, ¿no? Ahora, yo les estoy contando, ¿no? Biopsia dirigida por radiología, broncoscopia, EUS, mediastinoscopia. No puedo dejarles de hablar de la video, que es lo que hacemos, que es la cirugía por videotoracoscopia o VATS, que pues hoy en día tiene todos los beneficios, donde se puede hacer todos los abordajes, donde estos eran los criterios anteriores pues, que uno abordaba por lesiones muy pequeñas, periféricas, con hilios libres y cisuras abiertas. Todo esto ha cambiado porque cada vez no es que nos metamos por capricho, sino que la experiencia y toda la formación que tenemos y ahora con el tema de la virtualidad este semestre ha sido bárbaro. Cada semana hay cursos, cada semana tenemos cirugías en vivo, tenemos los mejores speakers del mundo. Entonces, pues nada, o sea, no tenemos excusa. El doctor Vera y yo no tenemos excusa para estar tratando de hacer lo mejor posible en Cúcuta y para nuestros pacientes. Entonces les podemos decir que confíen en nosotros, que estamos haciendo lo que estamos estudiando, que estamos al día, a pesar de que ya lo veníamos haciendo juicioso saliendo del país de 2 a 3 veces al año a formarnos, pues ahora con la virtualidad pues tenemos la información a pie de boca, ¿no? Entonces el video ha sido para nosotros clave. Estas imágenes me hace acordar a mi formación. Esas fotos son del año 2003, cuando yo estaba haciendo mi fellow en cirugía torácica. Tomábamos fotos de cómo hacíamos la VATS, la video, las resecciones pulmonares, las cuñas pulmonares, y cómo fuimos evolucionando ya a muchos puertos. Miren, aquí hay 4 puertos, aquí se va a 3 puertos, luego nos vamos a un puerto, que es lo que ustedes van a ver con nosotros, cirugías puerto único, que son cirugías que nos permiten abordar al paciente. Entramos por una incisión, esa misma incisión metemos el trocar y al mismo tiempo hacemos con una incisión un mecanismo geométrico, se llama paralelismo, para introducir instrumental en paralelo y poder abordar y trabajar todo el espacio torácico en toda la zona, ¿no? Cuando uno hace varios puertos queda muy limitado a dónde está trabajando. Por el puerto múltiple tenemos diferentes accesos. Entonces, por ejemplo, este es un caso muy bonito porque estamos haciendo lo que digo, estamos abordando un nódulo pulmonar para diagnóstico y estadificación de cáncer. Sí, doctor, pero ¿por qué no lo hicieron por radiología? Pues si hubiéramos abordado el nódulo por radiología, pues no hubiéramos tenido la posibilidad del diagnóstico del mediastino. Entonces, a veces nosotros nos inclinamos porque podemos en un solo procedimiento hacer todo. No competimos, la posibilidad de tener un comité, ese es un espacio que nos está permitiendo hoy en día pues tomar las mejores decisiones en grupo. Hay momentos donde yo creo que puede hacerse cirugía, pero el grupo decide que es mejor hacerlo por radiología, no pasa nada, o al revés, o el radiólogo me llama y me dice, no, me mandaron este caso, pero yo creo que tú lo hagas porque además tiene ganglios en el mediastino. Entonces miren cómo estamos haciendo la resección, estamos haciéndolo por un puerto único, en paralelismo, miren cómo los instrumentales los acomodamos, los giramos, y estamos resecando un nódulo para diagnóstico, dejando bordes libres. Muchas veces los nódulos no sabemos si son benignos o malignos, pero pues tenemos que hacer un proceso diagnóstico adecuado. Ahí esperamos a que la sutura mecánica comprima, seque, por decir así, o sea, la sutura al comprimirse se deshidrata el tejido en sangre y en aire y así poder cortar y poder hacer la mejor sección. Miren cómo moldeamos el instrumental para abordar el tórax. Y ese movimiento externo, miren cómo lo reflejamos dentro del tórax por una incisión de 2 centímetros, ¿no? Entonces ahí entramos, abrimos la sutura, reposicionamos el tejido que está parcialmente cortado, en esa lesión está el nódulo. Entonces, pues básicamente lo que hacemos es tomar la muestra y hacemos una resección parcial de la lesión para garantizarle la resección completa. Entonces, es posible, sí, el video es posible. Nosotros pues tenemos muy buena experiencia acá, ya les estaré contando otros conceptos más, porque pues no quiere decir que porque nosotros lo hagamos solamente no existan otras opciones, y es algo que yo quiero compartirles, ¿no?
Ahí estamos ya haciendo la resección final. Y pues este video me parece muy ilustrativo de lo que hacemos en una laparoscopia para diagnóstico y estadificación de cáncer, ¿no? Aquí nos permite pues claramente hacer la resección en cuña y resecar la pieza quirúrgica, que posteriormente, como se van a dar cuenta, pues nosotros laparoscópicamente verificamos que ahí está la lesión, está el nódulo, ¿no? Ahí podemos seguir haciendo resecciones en estos pacientes. ¿Qué viene o qué está sucediendo en el mundo? Pues ya se vino el robot durante mucho tiempo, fue como más, yo lo veo así como algo tecnológico súper guau, que permitía al paciente pues, recibir una tecnología con mejor visualización, con menor temblor, con imágenes tridimensionales y con movimientos casi iguales a la mano del operador, ¿sí? Yo sí quiero desmitificarlos un poco con el tema del robot. No es que el paciente esté en una sala de cirugía y no haya nadie ahí, no haya un cirujano, simplemente que el paciente, el cirujano que está operando el robot no está encima del paciente. Sí debe haber alguien al lado del paciente que es el que está asistiendo los brazos robóticos o la tecnología adicional o la tecnología complementaria, y el cirujano está en una consola que muchas de ellas pueden ser cerradas, abiertas. Entonces esto pues implica pues una tecnología que ha venido pues en auge. En un momento se estancó porque pues con la BATS pues se comparaba y decía, bueno, esto es mucho más caro, pero el resultado va a ser el mismo, ¿cuál es la idea? Pero no, esto va evolucionando, creo que el robótico llegó y va a seguir llegando tratando de abaratar mucho los costos, están generando nuevas plataformas, ya no está con el monopolio del Da Vinci. Y si efectivamente la robótica sí nos está dando pues muchos beneficios en la disección, en los movimientos, en la percepción de lo que se está haciendo hoy en día el manejo del cáncer, ¿no? Es importante. Aquí hay algunas imágenes. Este sería una consola robótica cerrada donde el cirujano entra pues, a hacer la manipulación. Él está ahí al lado de la sala del especialista, ¿no? Y está el paciente al lado operado por un técnico. Pues miren, esos son los brazos robóticos, simplemente para que tengan la información. The only thing you need to worry about here is make sure robotic arm 3 is posterior, and I have a great team. They've done that. They have it correct. Robotic arm 1 and 3 will go to the back. You take the camera, you put the camera as high as it goes. That's step 1. We get link 2 parallel. Let me do this a little better for the video, so you have lots of room. Everybody can see. You get link 2 parallel. Yo creo que el tema del robot, yo les voy a dar mi percepción. El robot tiene la siguiente situación, y es que pues uno dice, hombre, si eso cuesta tanto y nosotros no lo tenemos y lo hacemos por BATS, pues si ustedes empiezan a ver acá, miren el movimiento de las pinzas, casi que fuera como si fuera una muñeca que está moviendo la pinza, los movimientos, las incisiones para el instrumental son cada vez más pequeñas, al menos maltrato sobre el paso intercostal. Y es como la pregunta de usted, yo decía, no, ¿para qué? Eso no lo necesito, pero yo creo que la persona que ya entra a hacer ese tipo de cirugía robótica y se ve los beneficios de la visualización, la manipulación, todo, es como cuando usted tiene un carro mecánico y luego maneja un automático. O los que tenemos ya carros automáticos y preguntamos, ¿usted se devolvería a un carro mecánico? Creo que eso aplica a lo mismo, ¿no? Creo que cada vez no podemos descalificar. Yo creo que en estos 3 años he vuelto a considerar que la robótica va a quedarse y seguramente la BATS va a desaparecer a medida que las plataformas robóticas se vuelvan más económicas, ¿no? Aquí estamos haciendo una resección de la vena pulmonar, en una resección pulmonar del lado izquierdo. Y pues bueno, creo que este video muchos de ustedes lo han visto, yo se los quiero compartir nuevamente, me parece fascinante y es hasta donde debemos llegar. O sea, estamos hablando de cirugía abierta, endoscópica, BATs, puertos múltiples, BAT, puerto único, robots, y bueno, esto es lo que creemos que va a llegar. Entonces, démonos unos minutos y disfrutemos.
Bueno, yo no sé si a mí me gusta la música o me gusta la imagen, me gustan las dos cosas, entonces perdónenme si soy repetitivo, yo sé como cuando los viejitos ya están, siempre echan el mismo cuento, yo creo que ese video, mientras no lo hagamos realidad, voy a seguirlo pasando. Y esto es a lo que se está apuntando y es un prototipo robótico para puerto único, donde si ustedes ven es solamente la entrada de un dispositivo único que en su punta se articula para cámara e instrumentación. Entonces, wow, fantástico. Entonces no les puedo dejar de mostrar esto. Soy un soñador, ustedes deben seguir soñando, por favor, no me hagan perder el impulso y que ustedes continúen todos estos sueños y que Cúcuta y la región algún día tengamos toda esta tecnología, ¿no? Ya entrando a la estadificación rápida, creo que es sencillo, ¿no? Hablar de etapa inicial, etapa intermedia, etapa avanzada, depende de eso, de una estadificación. Básicamente esto implica hacer un buen análisis clínico, paraclínico, imágenes diagnósticas, tener buenos diagnósticos y luego reunirnos, que es lo que estamos tratando pues, en los casos más complicados, pero en general pues, la idea es que existan grupos interdisciplinarios que nos permitan hacer una clasificación y una estadificación. Ya vamos en la octava, porque esto es un proceso. ¿Y por qué se cambia cada año? Se cambia cada tiempo, porque se ha notado que ser muy exhaustivos en esa clasificación permite que se traten pacientes que antes se consideraban muy avanzados, se puedan tratar y beneficiarse de tratamientos si fueran estadios más tempranos o al revés. Si tenemos pacientes que se consideraban que estaban en etapas tempranas y de pronto al operarlos nos encontramos más avanzados. Entonces, todo eso llevó a que cada vez se pula un poco más la estadificación. Aquí hay una comparación entre la sexta edición, séptima edición, octava edición, pero en general el principio que yo les voy a transmitir hoy es el mismo, simplemente que son aspectos muy finos que hacen que el paciente se pueda dividir en esos grupos. Etapa inicial, etapa intermedia o etapa metastásica, o sea, paciente localizado, paciente localmente avanzado y paciente diseminado. Esos son los tres grupos para mí de importancia, porque el paciente en etapa inicial es el paciente que se puede curar, entonces se le podría ofrecer una cirugía o una radiocirugía. El paciente en etapa intermedia es un paciente que localmente avanzado de entrada no es quirúrgico, pero se pueden ofrecer tratamientos que pueden volver al paciente quirúrgico y luego llevarse a una cirugía buscando la curación. Y la etapa diseminada, pues es un tratamiento donde uno dice, bueno, el pronóstico está establecido, pero ya hay nuevas terapias que hacen que esos pacientes tengan más sobrevida. Hay algunas terapias que hacen que la enfermedad regrese hacia un punto en donde uno pudiese hacer algún tipo de cirugía llamada metastasectomía o tratamiento de oligometástasis, que son pocas metástasis bien localizadas, y eso le brindaría al paciente tratamiento adecuado. Entonces, miren cómo ha cambiado la gama de todas estas posibilidades, pero todo se basa en esta estadificación. Tal vez cuando yo terminé mi formación en cirugía de tórax, todos estos conceptos para mí no eran tan claros, pues uno era muy pesimista en el cáncer de pulmón, pero cada vez estamos viendo que los nuevos tratamientos pues están dando buenos resultados. Por eso es imposible en una clase contarles todo esto. Seguramente en la segunda parte les hablaré un poquito de esas nuevas terapias. Y hoy en día, pues básicamente lo que quiero contarles es lo siguiente. Entonces, la clasificación TMN, con esas versiones hasta la octava que tenemos actualmente, lo que hace es ver el T, que tiene que ver con el tumor, su tamaño, su extensión y su ubicación endobronquial y su efecto obstructivo en la vía aérea. El N son los ganglios comprometidos y el M son la metástasis. Entonces, esto se aplica generalmente al carcinoma broncogénico de célula no pequeña o no microcítico. ¿Por qué? Porque, como ya voy a comentarles, el microcítico, el célula pequeña que tiene un componente neuroendocrino, generalmente de entrada ya se considera sistémico o ya se considera diseminado. Entonces, casi que no se había antes considerado que el célula pequeña fuera quirúrgico, sino que de una vez se mandaba a manejo oncológico. Pero hoy también, con los nuevos protocolos, algunos pacientes con carcinoma de célula pequeña
en etapas muy iniciales o comenzando como un nódulo, como una lesión pequeña, se ha visto que la cirugía puede ser una opción de tratamiento. Entonces se le explica la estadificación y los oncólogos nos lo envían, claro, ya con el aval de ellos o con el aval de la Junta, para considerar operar el célula pequeña. No quiero que se lleven el concepto que todos los células pequeñas se operan. En principio son de manejo oncológico y tienen un pronóstico mucho más malo que el del célula no pequeña. Pero en general, esa clasificación TMN octava la hacemos más para la célula no pequeña. Entonces, el T va a depender del tamaño, va a depender de la ubicación en el bronquio, va a depender de la obstrucción o la extensión. Ahí, pues, esa tabla les muestra bien de T1 a T4 cómo podría ser la estadificación. El N básicamente igual, si son ganglios que están relacionados con el tumor, es decir, en el mismo pulmón, que están dentro del pulmón o en el ilio, pues serían N1, si ya se van al mediastino, serían N2, por eso miren la importancia de poder hacer la estadificación del mediastino, ya sea con EUS, con mediastinoscopia, con BAMLA o con toracoscopia, como ya les dijimos. Yo tengo una imagen por ahí, creo que antes de acabar la clase se las voy a mostrar cómo hacemos la estadificación. Y el N3 ya es un estado donde ya los ganglios están comprometidos, los supracardinales o el lado contralateral. Entonces, eso hace que uno combine y pueda considerar los pacientes en etapa inicial, intermedia, avanzada. ¿Qué es lo importante? Cuando ya hay N2, o sea, hay ganglios del mediastino, ya estamos en una etapa 3, un estadio 3, que es lo que llamamos localmente avanzado. Y ese sería como el límite para mí, por eso nosotros siempre hacemos mucho énfasis en el mediastino. Por eso en los últimos 5 años, muchos congresos, muchos eventos del tórax o de cáncer de pulmón están enfocados en el mediastino, porque ahí está la clave para el diagnóstico, ¿sí? Aquí hay algunas modificaciones en esas clasificaciones, que inclusive ya estamos en la octava. Esta es la octava, donde se escriben muy bien los hallazgos. Miren que cada vez las diferencias en el tamaño, en la presencia de nódulos, todo eso es lo que ya está clasificándose en T1A, T1B, T1C, T2A, T2B, ¿cierto? Todo eso es parte de y los ganglios, pues sí sigue manejando los mismos conceptos, pero cambian también qué grupos ganglionares y las estaciones que están comprometidas. Y aquí también la octava edición clasifica las metástasis. Si son metástasis que están localizadas como nódulos en el otro pulmón o como derrame pleural y pericárdico, se denominarían una metástasis M1A. Si hay una lesión única extratorácica, entonces ya sabes, cerebral, suprarrenal, hablaríamos de 1B, o si hay múltiples, ya hablaríamos de 1C. Todo eso pues, es importante ahora para los tratamientos de la enfermedad metastásica o la oligometástasis. Entonces, cuando ya vamos a hablar del N, el mediastino, pues, ¿qué es N1? Son todos esos ganglios que están incluidos dentro del pulmón, son estaciones, y los N2 son las estaciones que están en el mediastino. Pues eso no es la idea que se las aprendan de memoria, ¿cierto? Pero es para que ustedes tengan una representación. Aquí están las clasificaciones. Y básicamente vamos a entrar a ver unos ejemplos. Por ejemplo, miren, esto ya es una masa del pulmón derecho que se va hacia el ilio con cola pleural. Aquí tenemos, por ejemplo, una telectasia. No sé si logran ver en la imagen inferior derecha cómo la tráquea se divide en bronquio fuente derecho e izquierdo, y sobre el bronquio fuente izquierdo se tapa por un tumor, y eso es lo que se ve aquí en la parte superior, y es la telectasia que vemos de este lado, ¿no? Miren esta lesión acá, cómo compromete acá el lóbulo superior derecho y cómo hay ganglios a nivel del bronquio fuente. Miren esta lesión, cómo se mete, cómo infiltra el mediastino, ¿cierto? Esto es lo que denominamos un T4, ya está infiltrando, o cómo, miren, en la parte interior la lesión infiltra la arteria pulmonar, la reduce en su volumen, entonces ya sería un T4. Esta lesión también que está bien pegada a la tráquea con ganglios. Acá también tenemos lesiones en nódulos adyacentes. Miren cómo el PET-scan los detecta en el estudio metabólico. Miren cómo esta lesión está cavitada, está pegada al corazón. Hay otro grupo de pacientes que son los pacientes que están con tumores en el opérculo torácico, lo que denominamos tumor de Pancoas o síndrome de Pancoas. Algunos de sus compañeros tuvieron una presentación interesante en los seminarios de las prácticas a principio del semestre. Si quieren saber más de esta patología, pueden consultar en YouTube. Por favor, les pido que se inscriban en el canal, porfa, para que los mantengan activos. Y ahí hay
hay una revisión de solamente tumor de Pancoas, que aquí lo estamos viendo como parte del tumor de Pancoas. El cáncer de pulmón es una de esas causas, donde se infiltra el opérculo, donde se infiltra la arteria, la vena, los ganglios, los nervios. Aquí está nuevamente la representación imaginológica de los ganglios del mediastino. Entonces vamos a ver ganglios, ahí en las flechitas están los ganglios del ilio, están los ganglios intervasculares, miren este ganglio aquí detrás del aquí en el mediastino, cómo su densidad, cómo se está viendo, todo esos ganglios bien centrales, todo eso sería un N2. Miren el PET scan, todo ese mediastino lleno de ganglios, un N2, o sea, ya esto es un localmente avanzado. Aquí está la imagen de EUS que ya les había mostrado antes. Aquí hay un PET scan que muestra metástasis también extratorácica, múltiples. Y bueno, aquí tenemos pues nuestra clasificación del mediastino, como ya les había hablado. Repasarle todo lo que está en la parte central es N2, todo lo que está periférico sería N1, y si es contralateral o superior, podríamos hablar que ya es N3. ¿Qué les puedo decir de las opciones de tratamiento? Esto no es así tan sencillo, pero quiero transmitirles. Cuando estamos ante lesiones pequeñas o etapas iniciales, pues uno siempre trata de hacer una cirugía que le permita curación o tratamiento oncológico. Entonces, el principio de un cáncer de pulmón en etapa inicial es hacer una resección anatómica, es decir, resecar todo el lóbulo donde está el tumor. Eso se llama una lobectomía. Entonces, el principio es una lobectomía total, y ya se ha demostrado que se debe hacer una limpieza de los ganglios, una linfadenectomía. Esa sería la cirugía mínima para cáncer. Hoy en día, como ya cada vez se aprende más de esto de la inmunohistoquímica y del tipo de tumor, ¿cierto? Y se ha encontrado que muchos pacientes pues, no toleran resecar tanto pulmón, entonces se están ofreciendo cirugías más pequeñas, como son segmentectomías con vaciamiento, que no llegan a ser lobectomías, y se han aceptado para etapas muy tempranas o algún tipo de celularidad específica, ¿cierto? Pero en general quiero contarles eso. O sea, el principio es resecar todo el lóbulo con el vaciamiento del mediastino. Entonces, si tenemos una lesión pequeña como esta, un T1, que sería una lesión como un nódulo pulmonar, ya una T2 es que ya está más grande, hace telectasia, está más cerca de los bronquios o invade el mediastino. Entonces, aquí tenemos igual los ganglios N1, que están dentro del pulmón, los N2 del mediastino y los contralaterales o supraclaviculares N3. Entonces, y la M, pues acordarse de los sitios de metástasis, que ya hay una clasificación nueva: hueso, suprarrenal, cerebro, pulmón contralateral y pleura y pericardio, ¿no? Como sitios de metástasis. Generalmente el estadio 1, pues planteamiento, como ya les dije, no hay ganglios y son lesiones que no son muy grandes, pues siempre es tratar de hacerles una lobectomía total con vaciamiento, con muy buena sobrevida y posibilidad de curación, y aquí es donde tenemos los nódulos pulmonares solitarios como parte del tratamiento, ¿no? Está en el estadio 2, también, donde sigue siendo un estadio inicial y se beneficia de la cirugía de resección. Aquí podemos aplicar algunos tumores de Pancoas. Ya el estadio 3 es el localmente avanzado. Aquí la cirugía no es terapéutica, solo se utiliza para diagnóstico de estadificación. Se espera un tratamiento oncológico y muchos de los pacientes estadios 3A se pueden beneficiar de una reestadificación y cirugía. Y los estadios 4, pues ya básicamente es manejo paliativo o cirugía o tratamiento oncológicos, y algunos de ellos pueden ser llevados a cirugía para oligometástasis o metastasectomía, ya consideradas actualmente los nuevos protocolos. Aquí tengo pues básicamente como una imagen general de cómo sería el abordaje para los pacientes que tenemos con un cáncer de pulmón. Entonces, por ejemplo, uno va a tratar de mirar si el paciente, dentro de las imágenes, si contamos o no contamos con PET, si tenemos el mediastino o no, tratar de hacer ese diagnóstico mediastinal. En nuestro caso, nosotros no tenemos el EUS, entonces abordamos a una mediastinoscopia, abordamos una toracoscopia, diagnóstico y estadificación, y dependiendo de eso, si el mediastino está libre en principio, sería candidato a un tratamiento definitivo dependiendo del estadiaje, ¿no? En este caso estamos hablando de, perdónenme, me adelanté. Aquí. Si estamos ante no microcítico en estadio inicial, como ya les dije, pues hay que considerar la posibilidad de tratamiento quirúrgico, y hay una opción de someter al paciente a una SBRT que se llama radiocirugía, que es cuando el paciente, su condición no le permite a uno hacer cirugía, entonces le podría ofrecer un tratamiento con radioterapia.
Hay unas situaciones como son los tumores endotraqueales que están obstruyendo y el paciente pues no es por el cáncer, sino porque se infectan y se infectan y se infectan. Entonces hay que utilizar algún tipo de procedimiento endoscópico, como los broncoscopios rígidos, para destapar el bronquio, sacar algo de tumor y permitir de pronto que el paciente pues disminuya su obstrucción y mejore su calidad de vida. Algunos tumores de la vía aérea central pues pueden ser resecados. Aquí estamos viendo claramente cómo se hacen resecciones en manguito o resecciones que llamamos manguito porque se corta la vía aérea y se reimplanta nuevamente, ¿no? Y algunos tumores, como los tumores de Pancoas, pues requieren abordajes más agresivos porque hay que abordar las estructuras vasculares proximales. Y los tumores de estadio 3, cuando se consideran que son valorados por quimios, podrían ser candidatos en algún momento a una posible manejo quimioterapéutico y cirugía complementaria. Aquí está pues, el estadio 3A, como les dije. Si no es resecable, quimio definitiva. Si es resecable, se puede hacer una ayudancia, que es la propuesta, y posteriormente considerar el manejo quirúrgico. Eso es lo que pues, nosotros proponemos, ¿no? Y siempre mirando al mediastino como opción de abordaje quirúrgico. Aquí encontramos la paliación. La paliación es nada más y nada menos que cuando el paciente por alguna razón tiene lesión endobronquial, toca destaparlo, o cuando hay derrame pleural tumoral, uno podría hacer pleurodesis por química o pleurodesis por aspersión. Aquí en Cúcuta hicimos casi durante 10 años la pleurodesis por aspersión, que es la aplicación de silicato de magnesio al espacio pleural, que es ese talco que ustedes ven que se pega a las paredes y al pulmón expandir, pues hace un sellamiento y evita que el paciente recurra al derrame y pues su calidad de vida sea en las etapas finales o avanzadas, pues sea la mejor. Yo creo que esto pues, es una alternativa, debemos considerarlo en algunos pacientes. Recuerden que la pleurodesis solo se hace cuando existe confirmación de que el pulmón está libre o el pulmón expande. Si el pulmón está atrapado, pues la pleurodesis no va a ser exitosa, ¿no? Miren cómo se impregna, esto lo denominamos nubia de nieve, ya les voy a mostrar unas imágenes. Este video está mucho más enfocado a cómo lo hacemos. Miren, hacemos una toracoscopia, la versión cucuteña, porque eso lo hacían con unos equipos, unos aspersores especiales para hacer la pleurodesis. Y nosotros lo que hacíamos era conectar la jeringa a un tubo de tórax y aplicarlo jeringueando a fuerza. Miren, ahí la estamos haciendo. Y esa jeringa la metemos varias veces y eso hace que el talco se esparza. Tal vez el video está un poco cortado, pero ya les voy a reforzar esa imagen, ¿no? Entonces, ese sería como el aspecto de la patología. Generalmente lo que uno siempre hace cuando un vaciamiento o va a hacer un vaciamiento para tratamiento es por lo menos que hayan 25 ganglios, se debe tener márgenes de resección de 2 centímetros, hay una mortalidad que puede ser hasta el 20%, con una morbilidad del 40%, pero pues costo-beneficio con lo que se está haciendo mínimamente invasivo, cada vez eso está disminuyendo. Recordarles que el carcinoma de célula pequeña o microcítico en principio no es de manejo quirúrgico, lo debe abordar el oncólogo y en algunos casos muy específicos se nos comparten para tratamiento. Realmente los pronósticos no son los mejores, ¿no? Y invitarlos para la clase próxima de la segunda parte, que corresponda a la valoración del nódulo pulmonar solitario, en donde, como ya se han dado cuenta, es muy importante considerarlo porque podríamos estar ante un paciente con cáncer pulmonar en etapa inicial. Voy a dejar de compartir un momento pantalla porque quiero mostrarles un video de la pleurodesis por talco. Por favor, me confirman si ya están viendo la pantalla. ¿Están viendo? Por favor. Bueno, entonces, este es un video, pues no sé por qué no se puede montar en la presentación, debe ser algún formato cuando lo grabé, pero me encanta porque aquí lo que yo quería mostrarles de cómo se hace una pleurodesis por talco por aspersión. Esto es lo que denominamos la lluvia de nieve, ¿no? Aplicamos el silicato de magnesio, de 2 a 4 gramos es previamente esterilizados, y nosotros no hacemos aspersión con ningún equipo, sino con la mano y una jeringa de 50 y el tubo. Entonces, pero es importante que miren cómo queda la sensación de ese espacio pleural. Y cómo, si logran mirar muy bien, cómo se logran ver
partículas de silicato ya tanto en la pleura visceral como en la pleura parietal. Y miren cómo expande el pulmón. Entonces, ahí sí vamos a lograr un sellamiento de ese espacio, fantástico. Cómo se mete ese talco en las fisuras, cómo se distribuye. Por eso es que la pleurodesis antes se hacía a través de los tubos, se inducía ese talco con líquido, y pues realmente no garantizábamos esa distribución del talco por todo el espacio. Miren el diafragma, la pared torácica, la pleura visceral y el mediastino, ¿no? Es importante que lo veamos. Yo quiero, mientras terminamos, mostrarles lo que les hablaba del abordaje, permítanme un momento. Aquí, el abordaje del mediastino. Permítanme un momento. Mientras tanto, voy buscando la imagen. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos hablado, muchachos? Ese silencio aterrador. Bueno. ¿Me están oyendo? Sí, doctor. Ah, bueno. Sí, señor. Sí, señor. Qué pena. Es que me quedé ahí como pensando. Entonces voy a compartirles esta última imagen antes de acabar la clase. ¿Me confirman si la están viendo? Por favor. Sí, señor. ¿No la ven? Bueno, voy a volverla a proyectar. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, entonces miren este video. Eso es una toracoscopia donde después de hacer la resección del nódulo nos vamos al espacio cabo traqueal, abrimos la pleura mediastinal y estamos resecando un ganglio N2 mediastinal que está entre la cava y la tráquea. Ese ganglio, como se dieron cuenta, y les voy a repetir el video, tiene un aspecto de malignidad. Miren que es un ganglio negro, oscuro, aspecto tumoral. ¿Sí lo ven? Miren cómo se ve, horrible. Ese ganglio, pues es un ganglio que era importante no solamente tomar el nódulo, sino tomar la muestra. Este paciente, en el solo acto quirúrgico que permitió la resección del nódulo y aparte de eso, hacer la estadificación mediastinal, nos permite tener el T y el N. O sea que el paciente en 15 días ya tiene el diagnóstico, póngale 20 días, tenemos ya el diagnóstico con inmunohistoquímica y ya es un paciente que seguramente, si el mediastino es positivo, es localmente avanzado, es decir, un estadio 3, que iría para manejo oncológico y le ganaríamos tiempo. Nuestra meta siempre ha sido que el paciente, desde que llega en nuestras manos hasta que lo entregamos a tratamiento oncológico, hayan pasado 60 días. ¿Y lo hacemos en Cúcuta? Sí, no es todo el tiempo, tenemos una cantidad de dificultades, pero lo hacemos y realmente estamos ayudando mucho a los pacientes. Bueno, llevamos 1 hora y cuarto de clase. Les quiero preguntar si hay alguna duda, alguna pregunta. Y la idea sería coordinar la siguiente clase para el próximo, no sé, yo continuo con Damaris cuando la hacemos. La clase, la idea es la segunda parte, que vamos a hacer mucho énfasis en el nódulo pulmonar solitario y su importancia en el diagnóstico de cáncer de pulmón, ¿sí? Un momentico, quiero ver una cosa acá. Estoy dándoles tiempo para las preguntas, muchachos. ¿No tienen? Entonces, esperen un momento. El próximo martes vamos a tener posiblemente, estoy confirmando con el grupo de compañeros de ustedes, ¿me confirman si ya ven la imagen de pantalla? ¿Sí? ¿La están viendo? Pero se ve todo blanco, doctor. Se ve blanco, doctor. Estoy teniendo problemas en la comparación. A la segunda es que se puede. Ahora. Sí. Sí, señor. El próximo martes el
grupo rotatorio va a hacer revisión posiblemente a las 8 de la mañana. Estamos definiendo la hora dependiendo de las actividades obligatorias de tumores del mediastino, enfocados en 2 casos de timomas, 2 casos súper interesantes que tuvimos. Entonces, los que puedan asistir están invitados. Entonces, de todos modos, los estaremos confirmando. Y la segunda parte de la clase se las estaré también confirmando con Damaris para continuar nuestra revisión. Les agradezco muchísimo haber estado hoy en clase. Espero que hayan aprendido mucho. Como conclusión de hoy, ya saben que cáncer pulmonar es una entidad muy compleja, muy compleja. Realmente creo que no pretendo en esta clase enseñarles y que ustedes sepan todo, pero